va? Bienvenidos a Juego de Damas en una noche muy especial porque saben ustedes, estamos a minutos de que el Senado de la Nación convierta en ley el presupuesto 2014. Así que vamos a estar seguramente yendo y viniendo al Parlamento Nacional para conocer los últimos detalles. Pero digo, noche especial en Juego de Damas porque hoy no tenemos panel y hoy además tenemos cupo masculino porque a pesar de que hay más damas que varones, tenemos un caballero que nos acompaña. Así que digo noche especial porque hay muchos temas en un tiempo especial. Estamos en un mes electoral, pero estamos en un mes donde acontecen muchas cosas. Estamos a horas nada más de que se cumplan 4 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta ley tan debatida, tan esperada, tan ansiada por todos los actores que hacen al mundo de la comunicación y también por los ciudadanos que merecen informarse, que es un derecho humano básico estar informados y producir además contenidos, y sin embargo una ley que está todavía trabada. Bueno, vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando seguramente de nuestra controversia con los hermanos uruguayos a partir de esta ampliación que ha hecho Pepe Mujica a UPM Botnia para producir más pasta de papel celulosa. Vamos a hablar de la salud de la presidenta y del clima, de una suerte de clima que se ha creado también a través de los medios de comunicación, la influencia de los medios de comunicación, y vamos a estar hablando con una candidata legisladora en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto en Juego de Damas esta noche. Presento a los primeros invitados. Me acompañan Cintia Ottaviano, la defensora del público. Gracias, Cintia, por estar aquí. Gustavo López, que es el subsecretario general de la presidencia. Los dos, bueno, un gusto tenerlos aquí esta noche. Muchas gracias. Pensé que ibas a decir que es el cupo masculino. No. Sí, es el cupo masculino, claramente. Gracias, Gustavo López. Bueno, yo decía, 4 años se cumplen de la ley. Si tuvieras que hacer un resumen, ¿qué ha pasado en estos 4 años, Gustavo? ¿Qué dirías? En estos 4 años nos seguimos dando cuenta las tensiones políticas y la pelea de fondo que significa la ley de medios, porque no alcanzó con casi 26 años de espera para que la democracia pudiera sancionar su primera ley en democracia, sino que además lo que creíamos que era un triunfo inmediato, después descubrimos que la pelea no terminaba y no va a terminar. Pero hemos aprendido mucho. Tenemos una ley, ese debate en sí mismo enriqueció a la vida política argentina. El ciudadano de a pie pudo comprender lo que estaba solo en manos de 50 especialistas, que es cómo se construye una noticia, los intereses que hay del otro lado. Digo, todo esto sirvió y hoy cualquiera dice, bueno, esta es la tapa de Clarín, por algo lo habrán hecho, deben estar peleando por otra cosa. Y me parece que hemos avanzado en muchas cosas, falta avanzar un poquitito más rápido en otras y estamos en las vísperas de un fallo trascendente que tiene que dar la Corte Suprema de Justicia, que no solo afecta desde mi punto de vista a la ley de medios, sino que va a afectar la calidad de la democracia. Hoy la Corte, digamos como primer approach, la Corte ha demostrado que es independiente del poder político, ha declarado inconstitucionalidades en contra de deseos del gobierno, esa independencia la ha demostrado, pero cuando tuvo que enfrentar al poder económico pateó la pelota para adelante y mañana se cumplen 4 años de patear esa pelota. Así que la gran responsabilidad de la Corte es estar a la altura de las circunstancias y demostrar además que es independiente del poder económico. Todos estamos esperando un fallo ajustado a derecho. Confiamos en la constitucionalidad de la ley, pero lo primero que esperamos es un fallo ajustado a derecho para demostrar que en 30 años la democracia ha dado un paso adelante. Cintia, y si te pregunto a vos si en esta todavía experiencia, porque la Defensoría del Público es una creación muy reciente, pero ¿te parece que la gente ha tomado conciencia que el derecho a la comunicación, a la información, es un derecho que les pertenece? ¿O todavía cuesta? Yo creo que en parte sí, porque puedo decirte que en este casi año de gestión, el 14 de noviembre vamos a cumplir un año de la creación de la Defensoría del Público, que si por casualidad lo están escuchando por primera vez, es este espacio creado
desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que el público, para que las audiencias puedan reclamar cuando justamente se están vulnerando sus derechos. Y yo puedo decirte que todas las actividades que venimos haciendo en la Defensoría del Público son siempre multitudinarias. Hemos hecho ya 5 audiencias en distintas regiones del país, en el NEA, NOA, en el centro, en Cuyo, y vamos a hacer la 6ª audiencia pública el 1 de noviembre y han participado más de 1.500 personas, por ejemplo. Dame un minuto porque nos vamos al Parlamento. Se acaba de aprobar el presupuesto 2014. El presupuesto 2014 es ley, acaba de ser aprobado en el Parlamento por 40 votos positivos, 27 votos negativos y ninguna abstención. También en el Senado de la Nación acaba de ser aprobada la emergencia económica que tendrá plazo o que abarcará o llegará hasta el año 2015. Bueno, ahora sí seguimos, entonces, presupuesto nacional 2014 y prórroga de la emergencia económica hasta el 2015. Esto será, obviamente, título mañana en los principales matutinos. Bueno, te interrumpí. Sí, no, pero es una buena noticia para mí también que se haya aprobado el presupuesto. Es una muy buena noticia. Porque está incluido, por supuesto, el presupuesto para la Defensoría del Público, que también tiene un origen en la ley, porque tenemos el 5% de los gravámenes que se cobran. Pero lo que te contaba es que tenemos audiencias muy activas en la Argentina, que cada actividad que hacemos es multitudinaria, que las audiencias públicas así lo han demostrado. Cada una de ellas han tenido 200, 300, 400 personas que participan, invisibilizadas, es cierto, por los medios de comunicación hegemónicos, porque esto no ha llegado a ser noticia. Sin embargo, lo es, que en una Argentina que estamos profundizando la democracia, las personas vengan a expresarse en igualdad de condiciones sobre cómo funcionan la radio y la televisión. Y en cuanto a denuncias, hemos tenido en estos casi un año de gestión más de 1.200 presentaciones, y el 70% fue resuelto a partir del diálogo, es decir, que ser enlace, ser puente entre el público, entre las audiencias, que muchos tienen conciencia de sus derechos y reclaman, y los distintos actores de la comunicación, ha sido realmente útil. Por eso hay que escapar a esa trampa de que la ley de medios audiovisuales no sirve para nada o no está vigente, porque es cierto. Que viene a callar voces, todo lo contrario, pero por ahí se plantea de esa manera en algunos sectores, sobre todo los medios hegemónicos. Una de las voces que se acalla es la de Escena 23, que no está en todos los cableoperadores cuando debería estar, por ejemplo, eso, ¿eh? Claro. De acuerdo. Si es eso, sí, desde la Defensoría del Público incluso hemos tenido varios reclamos al respecto y estamos trabajando porque CN23, al igual que Inca TV, Pacapaca, Telesur, tienen que estar en la grilla de programación de todos los operadores de televisión de la Argentina, por ejemplo. Entonces, la realidad no es exactamente aquella que muestran quienes temen perder los privilegios que vinieron cosechando durante prácticamente la gran mayoría de los años de la recuperación democrática, sino que la realidad es que esta ley ha venido a transformar desde el seno de la propia sociedad, porque lo que decía Gustavo, son 30 años de lucha que seguimos teniendo, ha costado la implementación y bueno, esperemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle por la constitucionalidad, que es lo último que falta para dar ese paso de desconcentración de la supremacía comunicacional de un grupo. Sí, yo creo que la ley, yo siempre sostuve, para mí la ley tiene 3 grandes ejes que bañan toda la ley. El primero es el derecho a la información, el derecho a la comunicación como un derecho humano básico. Es la primera, desde 1934, que fue el primer reglamento, hasta ahora, que se basa en un derecho humano como derecho a la comunicación. Y está repleto de artículos que se inspiran en eso, desde la Defensoría, el Consejo de los Menores, la propia constitución del organismo, digamos, el cupo para las radios no comerciales. Todo esto se basa en el derecho a la información. La contracara de esto es las cláusulas antimonopólicas. No hay derecho a la información si alguien ocupa todo, porque le impide al resto poder estar. Bueno,
lo que tiene que resolver la Corte, y para mí el tercer eje es la producción de contenidos, contenidos locales, contenidos nacionales, contenidos propios, contenidos independientes. Ahora, uno de los ejes, que es las cláusulas monopólicas y que es la contracara del eje principal, que es el derecho a la información, si no se pone en práctica, es una ley renga. Más allá de que se ha avanzado, mañana se va a dar un paso gigantesco porque la AFCA aprobó no solo dar nuevos cables y nuevas radios, sino que va a legalizar 20 canales de televisión por aire que vienen funcionando con amparos judiciales, bueno, y los va a poner en el aire hasta tanto, por una resolución que habían sacado antes, se llame a licitación. Quiere decir que de 43 creo que hay canales, vamos a pasar a 63. Bueno, son pasos importantísimos. Ahora, si alguien sigue concentrando el 60% del cable y en el cable, en algunas localidades tiene el único oferente, el 100%, no pone CN23 o no pone tantas otras cosas, bueno, seguimos teniendo una ley renga supeditada, en este caso, a la justicia. Ahora, cuando uno escucha todavía decir y plantear que lo que se está discutiendo es una guerra entre Clarín y el gobierno, digo, ¿no es una mirada muy corta, muy mezquina y muy sesgada? Porque la verdad es que digamos que es una ley votada por el Parlamento Nacional. Pero no solo eso, mira, vos tenés que tener en cuenta que desde la recuperación democrática hasta aquí fueron 73 los proyectos de ley para llegar a una ley de la comunicación democrática, que se tomaron los 21 puntos básicos, sí, en un proyecto que fue por parte del Poder Ejecutivo, pero que tomaba la lucha de cientos de organizaciones. Sí, sí. Estos debates y discusiones la hemos tenido en todas las redacciones del país, en los sindicatos, en las universidades, en las escuelas de periodismo y después en los barrios. Después de ese proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, pero que toma esos 21 puntos que habían nacido de todas estas discusiones, hubo 24 foros de participación, más de 10.000 personas estuvieron, 1.300 propuestas, 120 modificaciones a ese proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. Y después fue al Congreso, siguieron los debates, porque hubo audiencias públicas. Y después, además, fue respaldado por la gran mayoría. Entonces, lo que demuestra esta frase de que hay una guerra, que por supuesto no es cierto, porque acabo de dar una serie de datos que demuestran exactamente lo contrario, es que todavía hay una supremacía comunicacional, porque la centralidad discursiva ha sido la de plantear una guerra como si fuera un Estado contra el grupo de comunicación, que es el único que ha decidido tomar el camino de la judicialización. Aquí hay que tener muy claro y recordar siempre que son muchísimos los grupos de comunicación. Sin embargo, sí, todos se han presentado ante la autoridad de aplicación, han presentado sus planes de adecuación y el único es el Grupo Clarín, que ha decidido seguir el camino de la judicialización hasta la última instancia, que es la que estamos esperando. Pero la verdad es que ha sido una soncera en el sentido jaurechiano, funcional a los intereses de aquel que seguramente perderá sus privilegios, porque la profundización de la democracia significa igualdad de posibilidades para todos. Sí. Yo, bueno, tomo esta última frase de Cintia, la profundización de la democracia. Yo creo que sí hay una pelea, tomando esta frase, por la profundización de la democracia o una democracia boba. Digo, no es el gobierno contra Clarín, como decía Cintia, es la sociedad en su conjunto, que se expresa a través de los órganos políticos del Estado constitucionales, que es el gobierno que tomó esta demanda, que llevó 26 años, que la convierte en ley, que hay alguien que no la quiere cumplir, la judicializa, al margen es el rol que ha cumplido la justicia tolerando todo esto, y uno dice, a ver, ¿qué es lo que está en juego? Está en juego algo fundamental de la democracia, que es la palabra. Sin palabra no hay democracia, y concentrando la palabra es una democracia manejada con hilos. Entonces, claro, estamos asistiendo a esta puja y ellos manejan una gran parte del discurso y algunos creen, y otros lo repiten de manera interesada, que es una pelea del gobierno con Clarín. No, en todo caso es una pelea de la sociedad argentina por mejorar la calidad de su democracia, que incluye la democratización de los medios. Sí, y de dejar de ser dicho por otros. La verdad es que la lucha tiene que ver con empezar a decirnos a nosotros mismos como productores de sentido también que podemos ser. Y es muy difícil que alguien no esté de acuerdo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuando, por ejemplo, propone que no haya trato discriminatorio en la radio y en la televisión. ¿Quién puede estar a favor de la discriminación en la radio y en la televisión? Nadie. Bueno, hay un artículo de la ley que claramente dice esto. ¿Quién puede estar a favor de la violencia mediática en la radio y en la televisión? Que se denigre, que se difame, que se humille a la mujer.
Nadie. Bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual viene a consagrar nuevos sujetos de derecho. ¿Quién puede estar en contra de que los pueblos originarios tengan radios, por ejemplo? Bueno, si hay alguien que está en contra es porque no está teniendo en cuenta la necesidad de que todos tengan su propia voz y que pueda ser amplificada. Claro, bueno, es muy interesante, además por esto de la creación de sentido. Yo decía, vamos a hablar también de la salud de la presidenta. Toda esta semana uno tuvo la sensación, si veía algunos medios o escuchaba algunos medios, que prácticamente el gobierno o la gestión de Cristina Fernández de Kirchner no estaba en condiciones de seguir adelante, que tenía que, no podía asumir el vicepresidente Amado Boudou, y esto se generó desde los medios. Digo, los medios crean sentido, ayudan a consolidar climas, y puede llegar hasta generar realidades también. Mira, los grandes grupos económicos que perdieron el poder en 1916 por primera vez, porque fue cuando se instauró el primer gobierno por el voto popular con Irigoyen, en el 30 tomaron una decisión, que es no apostar a la democracia. Y entre 1930 y 1983, cada vez que estos grupos perdían los privilegios, usaban a los militares como su brazo armado en defensa de sus intereses. No lo pudieron hacer más, porque la sociedad argentina no soportaba un golpe de Estado. Pero a partir de la década del 80 tuvieron otra metodología, que fueron los golpes de mercado. Las corridas cambiarias, las corridas bancarias, las corridas inflacionarias, el Fondo Monetario, corrieron a Alfonsín, condicionaron a Menem, y no lo pudieron hacer con este gobierno. Entonces, ¿cuál es la metodología de desestabilización? Porque vuelvo al tema central. Estamos peleando por la democracia. ¿Y qué tipo de democracia? Tomando las palabras de Cintia, la creación de sentido. La democracia es un modelo político con división de poderes, con respeto a los derechos individuales, sociales y a los derechos humanos, con periodicidad de los cargos públicos y basado en la soberanía popular, es decir, el pueblo gobernado a través de sus representantes. O la democracia es la libertad de mercado. Algunos, desde la CNN en adelante, nos quieren hacer creer que la democracia se reduce a la libertad de mercado. Y si no hay libertad de mercado, no hay democracia. No. Puede haber libertad de mercado y no democracia, y puede haber democracia y no libertad de mercado. En esta pelea por la simplificación, como lo que pretenden es volver a una democracia boba, controlada por los grandes grupos económicos, intentan desestabilización con lo que sea. No empezó ahora. Yo diría 2006-2007 empezó la pelea que se reflejó en la crisis del campo, en la ley de medios y ahora con el tema de la enfermedad. Permitime un segundo, nos vamos al Senado de la Nación. Está allí el senador Aníbal Fernández. Senador, ¿me escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, acaba de aprobarse el presupuesto nacional 2014. Me gustaría que nos hiciera un balance de lo que considere más importante del debate que se ha dado esta noche. Lo que intentamos nosotros mostrar el presupuesto como un programa de gobierno, y en ese programa de gobierno hay temas que nos desvelan, como es el caso de la educación, como el caso de la pobreza, como el caso de los jubilados, definido bien claramente cómo se hace para abordar una temática de esa característica y cumplir de la mejor manera, con nuestras propias variables económicas, que son elaboradas por nuestros equipos económicos y que definen, en función de sus propios estudios, cómo supone que se va a comportar el nivel de crecimiento, que es la base, digamos, de la discusión en este punto, cuánto va a ser el aumento de precios, cuánto va a ser la tasa o cuál es la cotización del dólar, cuáles van a ser las variables específicamente en términos de importaciones y exportaciones, con un superávit comercial de 10.000 millones de dólares y bueno, en el marco de estas variables macroeconómicas nos estamos moviendo para poder cumplir con el objetivo. Senador, también quedó prorrogada la emergencia económica y la prórroga a la ley de transacciones bancarias. Sí, no, son dos leyes accesorias. La de la emergencia lleva varias emergencias. ¿Usted me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Hay las leyes que aprueban el tema de la emergencia de empleo, la emergencia sanitaria, que hay programas que están funcionando y que uno no puede cortarlos, es imperioso seguir con esa ley. Y en el caso de la prórroga de los impuestos, habla del impuesto al cheque, del impuesto a la venta de cigarrillos, del impuesto
a las cooperativas y el monotributo. Son 4 que tienen que prorrogarse hasta el 31 de diciembre del 2015 y que tienen que ver con los niveles de recaudación que uno sostiene en función de los niveles de compromiso que tienen la Administración Nacional e inclusive las administraciones provinciales, con lo cual todo esto tiene que ver con una propuesta común, ¿no? Bueno, senador, le agradecemos esta síntesis que nos ha hecho del debate que se ha dado en la Cámara Alta. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, sí. En este contexto hay que poner la tapa de los diarios, de debilitamiento de un gobierno que lleva una política hacia un lado y los grandes grupos querrían volver a los 90, donde la plata no se hacía trabajando, sino en la timba financiera. Yo creo que en ese contexto hay que poner todo. Y algunos que el sayo le queda grande porque no dimensionan, y hay algunos dirigentes políticos, no todos por suerte, que no terminan de entender la importancia de la institucionalidad democrática. ¿Hay algún antídoto, digo, contra estos medios que todo el tiempo trabajan, los medios hegemónicos, digo, tratando de derruir un gobierno o generando mala información? En realidad hay que trabajar en el empoderamiento ciudadano. Desde la Defensoría del Público lo que hacemos es difundir permanentemente cuáles son los derechos que tienen las distintas personas, la forma de participar también a través de la Defensoría, que nuestro sitio es www.defensadelpublico.gov.ar, para que se pueda reclamar, para que se pueda denunciar cada vez que se vulnere el derecho a la comunicación o que se incumpla con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y seguir profundizando y trabajando sobre la autorregulación. Hay muy poquitos códigos de ética y manuales de estilo en los canales de televisión, en las radios de la Argentina, y es importante que el público sepa a qué se compromete cada canal de televisión, a qué se compromete cada radio para poder reclamar en ese sentido. Pero sabiendo entonces que ahora la producción de sentido tiene estas dos aristas. Una, cuando vos tenés la posibilidad de estar frente a un micrófono, frente a una radio comunitaria, frente a un canal de televisión, pero también en tanto podés reclamar y ser un actor decisivo de la comunicación, trabajando para que sea una construcción colectiva, que de eso se trata, no de unos pocos, sino de todos en igualdad de condiciones. Después de la audiencia pública por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿qué te parece que va a hacer la Corte? ¿Va a dar un fallo político o un fallo ajustado a derecho? Yo espero que sea un fallo ajustado a derecho. La audiencia demostró dos posiciones antagónicas. El Grupo Clarín, defensa de sus intereses económicos. El Estado, en todas sus variantes, en la Defensoría, la AFCA o la propia centralidad del Estado, hablando del derecho de los ciudadanos y del derecho a la información, del derecho a la comunicación y del derecho a la pluralidad y a la diversidad. Yo espero que la Corte saque un fallo jurídico. Yo confío en la constitucionalidad y no he encontrado por ningún lado que no lo sea, pero que centralmente demuestre esta Corte, para bien de toda la democracia, que tampoco está sometida a presiones del poder económico. Bueno, a los dos, gracias por haber venido esta noche y ojalá más temprano que tarde tengamos la ley aplicada plenamente en toda su constitucionalidad, porque creemos que es constitucional sin lugar a dudas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos al corte. Cuando regresemos vamos a estar conversando con Zaida Shmaruk. Ella es candidata a legisladora por Alternativa Popular en la ciudad de Buenos Aires. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados. Ahora hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810-2222-776. Banco Provincia, de tu lado. Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros.
cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estamos construyendo el nuevo Hospital Municipal de Morón, un nuevo edificio moderno y funcional, con una maternidad segura, centrada en la familia, centro obstétrico, salas de trabajo de parto, un sistema de cuidados progresivos y un nuevo servicio de guardia con centro de atención inmediata. Municipio de Morón, una ciudad que crece. Inarsa trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. Inarsa Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. ¡Qué rica! ¡Qué sabrosa! ¡Qué tierna! ¿De quién es esta carne? De la lonja, el rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Laboratorios Vago, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias. No tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Bueno, está Zaida Ashmaruk con nosotros esta noche. Ella es candidata en la lista de Alternativa Popular, que es una lista que acompaña a Juan Cabandier, a Daniel Filmus, y que está integrada, bueno, por hombres y mujeres que vienen de diferentes vertientes, ¿no es cierto? Así es. Es así. Bien. Bueno, mañana van a estar presentando, Zaida, las propuestas de igualdad de género, de oportunidades para hombres y mujeres, ¿no? Lo van a hacer con María Elena Nadeo, con Pablo Ferreira, que estuvo esta noche también en el canal. Contanos un poco, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, igualdad de género, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, mañana a las 10:30 de la mañana lo vamos a hacer en Ale Ale, que es un restaurante recuperado que funciona como una cooperativa. Que una de las compañeras de la lista, que es Ornella Nositi de la colectiva, es una de las abogadas defensoras de la cooperativa. Y la idea es que vamos a presentar una agenda de igualdad de género, que es una agenda que venimos trabajando cada uno desde los sectores en los que estábamos, que María Elena Nadeo trabajó mucho en la legislatura, ¿no? El tema de género es un tema que María Elena trabaja mucho y que básicamente plantea las cuestiones centrales de la problemática de género sin resolver. Cuando nos referimos a la igualdad de género, tiene que ver sobre todo con la desigualdad que vemos sigue existiendo sobre la mujer, ¿no? Partimos de una base de que esa desigualdad en realidad tiene que ver con una desigualdad económica que atraviesa la sociedad, que el problema de género no es un problema en abstracto, sino que es un problema transversal a la mayoría de las problemáticas y que está directamente vinculado a la desigualdad y a la pobreza.
Por ese lado van, y por ese lado, cuando digo por ese lado, es entonces igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, igualdad de oportunidades a igual tarea, igual remuneración, que haya una agenda de salud reproductiva. Nosotros vamos por la legalización del aborto, creemos que la legalización del aborto es una de las cuestiones pendientes de la democracia argentina y que tiene que ver con esta agenda de igualdad de género. Fertilidad asistida también, fertilidad asistida, que se aplique en la ciudad y en los hospitales públicos, como la ley lo aprobó. La educación sexual integral en las escuelas, que es algo que está aprobado. Tenemos la ley, pero muchas veces tener la ley no alcanza si después no tenés los instrumentos y las decisiones políticas de que esa ley tenga una aplicabilidad. Nosotros tenemos una ley muy buena de educación sexual que es transversal a la educación en su conjunto. Ahora, el gobierno de la ciudad no ha hecho un solo taller de formación para docentes, no ha abierto los debates para que en las currículas se incorpore. Entonces, bueno, va por ese lado. Pero me parece importante como remarcar de esto, porque muchas veces vemos que el tema de género se toma como una cuestión en abstracto, digamos, bueno, la mujer en sí, y en realidad se desvincula de la problemática real, de que el problema principal de género es un problema de desigualdad. Porque cuando vos ves cada uno de los ítems que podés plantear como una agenda pendiente, cuando lo ves en las mujeres pobres y en las mujeres de bajos recursos, esa es una deuda inmensa. Y cuando vas a las clases medias o las clases pudientes, esa deuda se achica, porque hay formas de resolverlo. Y eso en todos los casos, digo. En el aborto es un tema muy en concreto, ¿no? Como, sí, claramente. Mira, estaba leyendo que en el 2015 se vencen las metas del milenio. La única meta que la Argentina no va a cumplir es la reducción de la mortalidad materna en el parto. Y tiene que ver porque 1/3 de esa mortalidad está directamente vinculada al aborto clandestino de las mujeres pobres. Bueno, ese es un tema pendiente, y la ciudad de Buenos Aires, que ha tenido en muchas materias legislación de avanzada, está un poquito, ahora me parece en estos últimos 10 años, un poco retrasada. Sin ir más lejos, cuando se aprobó la reglamentación del aborto no punible, Macri lo vetó al otro día y salió en los medios a decir una mujer rescatada de la víctima de trata, dónde se le iba a aplicar el aborto no punible para que se lo impidiera. Digo, más claro que eso sobre cómo piensa el gobierno de la ciudad. Pero ese, bueno, es un tema también, digo, de debate de agenda nacional, ¿no? Nosotros creemos que es una deuda de la democracia en términos, pero el senador Filmus se ha comprometido también, apoya esa política. Sí. Y hay muchos diputados que también, incluso muchos diputados del Frente para la Victoria, pero en la ciudad de Buenos Aires en concreto ni siquiera se pudo avanzar con la reglamentación del aborto no punible, que es un aborto, es una ley nacional, la del aborto. Es una ley nacional, exactamente. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, le contamos a la gente, yo creo que muchos ya lo saben, porque tu nombre comienza a ser más conocido y hay mayor instalación, pero que vos estuviste trabajando 2 años en la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, al lado de Nicolás Maduro, quien es hoy presidente en Venezuela. Te quería preguntar de esa experiencia y de, tu vida aquí en la Argentina, ¿cómo ves el comportamiento de los medios? Recién estábamos hablando de la ley de medios, cómo crean climas, cómo instalan campañas y sobre todo lo que se vivió estos días referido a la salud de la presidenta. Yo recuerdo todo lo que se decía en torno a la salud de Chávez, cómo se iba magnificando todo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Hay como un comportamiento similar en Argentina, en algunos medios de la región? Sin lugar a duda, mira. En cuanto empezó el sábado con el parte de la presidenta y se empezó a hablar de la salud de la presidenta y empecé a ver la repercusión en los medios, no podía, lo comentaba con todo el mundo, no podía abstraerme de pensar que es exactamente el mismo libreto, tanto discursivo como de funcionamiento, de lo que hicieron con la salud de Chávez, ¿no? Cómo inmediatamente se crea o se intenta crear una matriz de opinión desestabilizadora, completamente especulativa, maligna, maliciosa, y los medios cumplen un rol fundamental en la construcción de esa matriz de opinión y en la divulgación de esa matriz de opinión. Sí, yo creo que hay un libreto común que es transversal a toda la región porque tiene un mismo escriba, digamos, ¿no? Me parece que las embajadas de Estados Unidos trabajan muy activamente en construir
esos movimientos desestabilizadores donde los medios ocupan, yo creo que recién Gustavo lo explicaba muy bien, ¿no? Yo coincido con la lectura que él iba haciendo, bueno, primero los golpes, después los golpes económicos y ahora la idea esta de los medios como actores desestabilizadores. En Venezuela el rol de los medios es muy fuerte, digamos, y se logró instalar durante un montón de tiempo esta idea de la falta de libertad de expresión cuando el 80% de los medios seguían siendo privados y opositores, pero además con incluso un exceso de libertad de expresión, ¿no? Que también en algún momento hay que discutir qué es la libertad de expresión, cuál es no el límite, cuál es la ética de la libertad de expresión, si tiene límites, si no los tiene, ¿por qué no? Así como yo escuché un doctor neuro no sé cuánto el lunes decir que la presidenta no iba a poder hacer fuerza ni para ir al baño, en Venezuela tenías tipos que venían y te decían el macaco que mejor muera. El macaco era el presidente de la nación, electo 4 veces en elecciones democráticas. Entonces sí, eso es absolutamente común. Son los medios actuando en consonancia o representando algunos sectores, los más reaccionarios, los que nos quieren precisamente los avances populares y los logros de la ciudadanía. Sí, asumiendo de alguna manera el rol que en algún momento tuvo una oposición política, ¿no? Desde partidos y desde grandes referentes políticos, tanto aquí como en Venezuela, que por estos mismos procesos que se dan tienen un gran desprestigio, entonces no pueden asumir con tanta masividad ese discurso y lograr esa masividad. Me parece que un poco ese rol lo ocupan los comunicadores y algunos medios de comunicación. Zaida, ¿por qué debería votar la gente Alternativa Popular? ¿Por qué debería acompañarlos con su voto? Bueno, nosotros, Alternativa Popular es un espacio, como vos dijiste, compuesto por distintos partidos, distintos movimientos, distintas expresiones, pero que tenemos como un eje común que es reagrupar a todo un sector de la izquierda nacional, de la izquierda marxista, de la izquierda tradicional argentina que decide ser parte de este proceso, que se define como una izquierda antiimperialista, latinoamericanista y que entiende que el proceso que está viviendo la Argentina es parte de un proceso emancipatorio regional que se está viviendo en estos últimos años. Y que decidimos desde nuestro propio perfil, con nuestra propia agenda, con nuestra propia identidad y con nuestras propias propuestas de cómo se continúa este proceso emancipatorio, tener una expresión electoral. En este caso, en concreto, en la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que acompañamos la lista de Filmus y de Cabandier en el plano nacional, pero que construimos una agenda propia hacia la ciudad de Buenos Aires. De paso cuento que además de lo de Ale a las 10 de la mañana, a las 12:30 vamos a estar presentando el programa de Alternativa Popular para la ciudad de Buenos Aires en el Cabildo. Esto va a ser mañana. Mañana a las 12:30 en el Cabildo, en una de las salas del Cabildo. Un programa que hemos construido con estos espacios de Alternativa Popular. Yo soy candidata por el Partido Comunista en la Alternativa Popular. Está el Frente Progresista y Popular, que María Elena dio su primer candidata. Está un espacio político-cultural que se llama el Gleiser, está la colectiva, está la Quiquilescano, hay una serie de compañeros que son delegados de sindicatos de base, digo, compañeros del Borda, de bancarios, de ATE, de docentes, y una serie de agrupaciones más pequeñas que surgen por ahí a través de una reivindicación concreta o de un espacio concreto como puede ser la lucha de género, la lucha antirrepresiva, una cuestión territorial en concreta, que deciden asumir esas reivindicaciones y pasar a la lucha política. ¿Por qué votar Alternativa Popular? En primer lugar, porque tenemos una propuesta para la ciudad concreta que tiene que ver con presentar una agenda en el Congreso e impulsar una agenda en la legislatura, el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, orientada a resolver los principales problemas de la Ciudad de Buenos Aires, como es el tema de la vivienda, del transporte, de la salud, de la educación, de la cultura. Entendemos que hay con qué hacerlo porque esta es una ciudad que tiene muchos recursos. Todos los que componen la lista vienen de una experiencia concreta de trabajo, de lucha y de resistencia de esas problemáticas y las conocemos, por lo tanto tenemos propuestas para cómo hacerlas, y porque creemos que es muy importante que la izquierda, que es parte de este proceso, que es parte de este proyecto, se aglutine, se fortalezca y juegue un papel, y que la izquierda no quede solamente asociada a sectores minoritarios o
sobre todo los sectores trotskistas de la izquierda que están jugando un papel, entendemos nosotros, de oposición que son muy complicados porque terminan fortaleciendo las posiciones de la derecha. Bueno, mañana a las 12, los que quieran tener mayor información los pueden acompañar en el Cabildo, donde van a estar exponiendo todas. Y a las 10:30 en Ale, los que quieran conocer la agenda de igualdad de género también están invitados. Bueno, Zaida, gracias por haber venido. No, de nada. Con ustedes nos reencontramos en una semana. Gracias por la compañía. Me venían.